Gracias, gracias, Claudia. ¿Sí se escucha ahora? Perdón, Ya, estaba con... ya se escucha. Ok, gracias. Sí, tenía un problemita aquí con el micrófono, ya se resolvió. Bien, entonces decía las condiciones en el poder de la oración. En 1 Juan 3:22 empieza diciendo, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Qué promesa tan tremenda, qué promesa tan poderosa como para llegar a tener una influencia definitiva en el mundo, en este mundo en que vivimos, en que Dios nos abrió la oportunidad, nos abrió la oportunidad de tener esa autoridad que Él nos delegó. Bien. Pero no termina ahí el versículo. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Atención de nuevo. Esta parte complementaria del versículo nos pone las límites, las fronteras para que cualquier cosa que pidiéramos la recibamos de Él. Sí, todo lo que pidamos conforme a que guardemos sus mandamientos y hagamos las cosas que sean agradables a Él. También dice el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Otras condiciones están incluidas aquí. Y el 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Centrémonos en la primera parte, en el primer versículo que vimos, en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 22. Y vamos a partir de ahí. La pregunta es, ¿pudiera haber algo que impida que nuestras oraciones tengan éxito, que lleguen a Dios, que puedan recibir lo que hemos pedido, que se cumpla la petición que esperamos? ¿Podrá haber algo? Esa es una pregunta indispensable que debe ser considerada con toda sinceridad, incluso antes de ser exhortados a la intercesión. Muy importante, porque hemos aprendido por el primer capítulo de Isaías, sí dice Isaías, que las oraciones de un pueblo impío se convierten pronto en abominaciones para Dios, contrario a lo que ellos esperaban, contrario a que sus oraciones sean recibidas, contrario a que suban como incienso, un incienso con un aroma agradable delante del trono de la gracia. Contrario a eso, se convierten en abominaciones para Dios. Y por eso es que nosotros debemos poner mucha atención en esto. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré. El Señor estaba airado contra el pueblo de Israel, estaba enojado por lo que habían hecho, andaban en impiedad, andaban en idolatría, contrario a todo lo que Dios les había mandado. Podrían existir males en el corazón de cualquiera de nosotros que hicieran imposible que Dios prestara alguna consideración a nuestras intercesiones. Por eso es tan básico aprender. Es lo que debemos cumplir como condiciones para obtener la promesa del Señor. Es muy, pero muy, muy importante. Hay algunas cosas que son esenciales para el éxito de la oración. Esenciales. No son optativas, no son posibilidades, no son más que esenciales. Dios oirá toda oración verdadera, pero hay ciertas cosas que el pueblo de Dios debe poseer, pues de lo contrario sus oraciones no darán en el blanco, no llegarán, como decía hace un momento, al trono de la gracia, delante de nuestro Padre. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, dice el 1 de Juan 3:22, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso lo leímos. Este es el versículo que va a servirnos para estudiar esta noche. Lo que debemos hacer, lo que debemos ser, lo que debemos tener, si vamos a prevalecer habitualmente con Dios en la oración, aprendamos cómo convertirnos en otros Elías y Jacob que tenían éxito. Jacob lo vimos, Elías
es el profeta. Elías el profeta oró y se detuvo la lluvia. Y oró de nuevo y llovió abundantemente. Entonces, entremos en el tema, los elementos esenciales del poder de la oración. Hay una gran diferencia entre la oración de un alma que está buscando misericordia y la oración de un hombre que ya es salvo. Estamos tratando de qué pasa con las oraciones de aquellos que no son hijos de Dios, de los que aún no han recibido a Jesucristo en su corazón, contra versus los de las hombres y mujeres que ya somos hijos de Dios, que somos salvos. Veamos qué diferencia tan grande hay. Si busca sinceramente la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, la tendrá. Ahí sí la va a responder Dios, con ciertas condiciones. Cualquiera que hubiera sido tu condición anterior de vida, no importa dónde estaba, no importa qué hayas hecho en tu vida, no importa que sea una vida de pecado, no importa que como Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia y que los llevaba y veía cómo los torturaban, no importa. Si ahora buscas arrepentido el rostro del Padre a través del mediador designado, podrás encontrarlo. Perdón. El manto de justicia de Cristo no nos cubrirá si no lo hacemos. Si el Espíritu Santo te ha enseñado a orar, no lo dudes más. Apresúrate a la cruz y recibe el descanso en Jesús para tu alma culpable. Pero a quienes ya son salvos, a quienes ya somos salvos, el tema es diferente. Aunque encontrarás diariamente la gracia necesaria como la que cada buscador recibe en respuesta a su oración, eres un hijo de Dios y estás bajo una especial disciplina específica para la familia regenerada. Por supuesto, nuestro Padre es un Dios de amor, pero tanto nos ama que nos disciplina, porque nos recibe como hijos y necesitamos ser educados por el Padre y corregidos en muchas ocasiones. En esa disciplina, las respuestas a la oración ocupan una elevada posición y son de un uso eminente. Por eso es que Dios nos guarda, Dios nos guía, Dios nos protege y nos enseña el camino que debemos andar. Hay algo que el creyente debe gozar, además de la salvación. Además de la salvación. ¿Y qué es eso que debe gozar? Hay privilegios y bendiciones y consuelos y favores que hacen que su vida presente sea útil, feliz o gozosa y honorable. Estas cosas que son añadidas, estas abundantes bendiciones que el Señor nuestro Padre Celestial derrama sobre nosotros, debemos aprovecharlas y vivir con los beneficios, con las bondades de esas bendiciones. Pero estas cosas están íntimamente dependientes del carácter espiritual, por supuesto. Están dependientes, todas estas bendiciones están en espera de ser derramadas, pero se reciben con manos, con un cierto carácter. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Oremos. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tus bendiciones han sido derramadas sobre nosotros. Sabemos, Señor, también que tú quieres bendecirnos. Tú fuiste capaz de enviar a tu Hijo para salvarnos. ¿Cómo no vas a darnos junto con Él todas las cosas? Gracias, Señor. Estamos atentos, queremos aprender. Guíanos, háblanos, corrígenos, disciplínanos, pero, Señor, queremos buscar hacer tu voluntad, agradarte en todo y las peticiones que hagamos, yo sé que las cumplirás, tal como dice tu palabra y tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. No son elementos vitales en cuanto a la salvación, por supuesto que no. El carácter, el comportamiento, la acción, no son esenciales. Ya vimos que para la salvación se requiere arrepentimiento, acudir a Jesús, reconocer tu pecado, acudir al Señor Jesucristo y pedirle que limpie tu corazón, que te haga de nuevo y que venga y que sea tu Salvador y tu Rey, el Rey en tu corazón. Lo vital es poseído por el creyente incondicionalmente, la salvación.
Pues son condiciones del pacto, el pacto que el Señor hizo con nosotros, en donde nos dio de su parte la salvación. Pero ahora nos estamos refiriendo a los privilegios y a las riquezas de la casa de nuestro Padre, que son otorgados o retenidos según sea nuestra obediencia como hijos del Señor. Aquí está el punto. Todos esos privilegios, todas esas bendiciones, todos esos ser guardados, ser libres de todos los ataques del maligno, eh, fuertes, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice la Escritura, dependen de cómo sea nuestra obediencia. Si se descuidan las condiciones que conllevan, que implican, nuestro Padre Celestial no nos las otorgará. Las bendiciones esenciales del pacto de la gracia permanecen sin condiciones. Esas siguen, como ya lo hemos dicho, y lo puntualizamos de nuevo. La invitación a buscar misericordia está dirigida a quienes no tienen derecho de ningún tipo, excepto su necesidad. Estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de aquellos que buscan ahora la misericordia de Dios para salvar sus almas, para recibir la salvación de sus almas. Pero habiendo entrado en la familia divina como hombres y mujeres salvos, descubrimos que otras bendiciones selectas son otorgadas o negadas de acuerdo a nuestra atención a las reglas del Señor para su familia. Muchas veces entre los creyentes pensamos que si oramos Dios nos tiene que responder. Pensamos que si le pedimos algo a Dios tiene que ser respondido, tiene que ser otorgado. Pero no es así. Nuestro Padre nos quiere preparar, necesitamos ser educados por nuestro Padre Celestial. Un ejemplo común, veamos un ejemplo. Si algún hambriento estuviera a tu puerta y te pidiera pan, se lo darías, independientemente de cuál fuera su carácter. No importa cómo haya sido, lo que haya hecho, cómo hable, etcétera. Es un alma, es una persona que necesita alimento y no lo vas a dejar sin él. De la misma manera, le das alimento a tu hijo independientemente de cuál sea su comportamiento. No le negarán nada a tu hijo, no le negarás nada a tu hijo que sea necesario para la vida. Por supuesto que tampoco. Nunca seguirías ninguna acción disciplinaria en su contra como para negarle su necesario alimento o el vestido que le proteja del frío, por supuesto. Amamos a nuestros hijos, queremos guardarlos, protegerlos y que no enfermen y que no pasen hambres. Pero hay muchas otras cosas que tu hijo podría desear y que le darías si es obediente, si es obediente, pero que no le darías si fuera rebelde contigo. Es un simple ejemplo común, cotidiano, de la vida diaria. Esto ilustra la forma en que el gobierno paternal de Dios rige este asunto. El texto se refiere no tanto a que Dios oirá de vez en cuando la oración de sus siervos. No, no, por supuesto. Pues lo hará. Aun cuando sus siervos anden extraviados de él, él va a escuchar, o cuando él oculta su rostro de ellos. También puede suceder, como sucedía muchas veces en el pueblo de Israel, que era idólatra, rebelde y andaba por sus propios caminos. Pero el poder en la oración, que es el tema que estamos analizando hoy, aprendiendo hoy, expresado aquí, es un poder continuo y absoluto con Dios. No solo nos va a escuchar, sino nos va a otorgar lo que pedimos conforme a su promesa, si cumplimos esas condiciones, por lo pronto de obediencia. De tal manera que, para citar las palabras del texto, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. En obediencia. Para esta oración hay ciertos prerequisitos y elementos esenciales de los cuales tendremos que hablar ahora. Y el primero es obediencia infantil. Recordemos las palabras del Señor que dijo, el que no fuera como un niño, como este niño, dijo, no entrará en el reino de los cielos. Nuestra obediencia no debe de ser una obediencia que analice las condiciones de lo que se nos está diciendo, de lo que se nos está mandando. No, una obediencia infantil es aquella que ciegamente obedece a su padre.
Ese es a lo que estoy hablando aquí. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Eso es obediencia. Si estamos desprovistos de obediencia, el Señor podría decirnos lo que le dijo a su pueblo Israel. Pudiéramos oír esas mismas cosas. En Jueces 10, 13, 14 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Cerrada la puerta. No hay entrada al trono de la gracia. Sí va a oír el Señor, pero no va a actuar. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y el pueblo de Israel es testigo de que vivió esas disciplinas del Señor. Cualquier padre les dirá que si él concediera la petición de un hijo desobediente, estaría estimulando la rebelión en la familia. Estaría provocando que toda la familia, que todos los demás perdieran el respeto, la honra al padre. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, yo lo que pida me va a ser dado. Ese sería el caso de una familia en donde el padre concede independientemente de su condición de obediencia. Cuando clames a mí, no daré cabida a tu petición cuando me supliques. Eso es lo que está diciendo. Es a menudo apropiado que el padre le diga, hijo, no escuchaste lo que te acabo de decir y por eso no puedo escuchar lo que tú me dices. No puedo escucharte. No se trata de que el padre no lo ame, sino que debido al amor a su hijo y por causa de ese amor, se siente obligado a mostrar su disgusto, rechazando la petición de su hijo descarriado. Es necesario poner límites, es necesario que los hijos aprendan a andar en disciplina, aprendan a andar en los caminos del Señor. Dios actúa con nosotros como deberíamos actuar con nuestro hijo obstinado, terco, en otras palabras. Así es como vamos a entender por qué en ocasiones son cerradas las puertas y no recibimos lo que pedimos. Y nos extraña porque dice, pedid todo y todo lo que pidiereis os será dado. No va a suceder así por lo que estamos viendo ahorita. Y se ve que vamos a caer en pecado y a desobedecer como parte de su amable disciplina paternal. Si él ve, perdón, que vamos a caer en pecado y a desobedecer, como parte de su amable disciplina paternal, nos dice, no te oiré, no te destruiré, serás salvo, tendrás el pan de vida y el agua de vida, pero no recibirás nada más. ¿Por qué? Porque ese es parte del pacto. El pacto y Dios es un Dios de pactos, Dios cumple el pacto y sus promesas son cumplidas. Algunas tienen condiciones, el pacto no. Eres salvo porque te arrepentiste y recibiste a Jesús en tu corazón. Los deleites de mi reino te serán negados y no poseerán ninguna otra cosa, no poseerás ninguna otra cosa, incluyendo el poder especial de otorgarte tu petición. Es un poder especial que obtengamos respuesta a nuestras oraciones. El Salmo 81 nos revela que el Señor trata con su propio pueblo así. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y luego dice el 16, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña les saciaría. Esto es lo que en muchas ocasiones sucede. ¿Cómo podemos pensar que Dios va a ser un Dios consentidor? ¿Cómo podemos pensar que Dios nos va a hacer, a cumplir todos nuestros caprichos, independientemente de que pues Dios es bueno, Dios es justo, Dios siempre me ama? Discúlpame por eso mismo, porque te ama y porque es justo. Dios va a obrar en justicia y en amor para disciplinarnos, para corregirnos, para enseñarnos y llevarnos según su plan, según su modelo que es Jesús, a ser obedientes. Jesús es el mejor ejemplo de obediencia porque obedeció al Padre aún que le costó ir a la cruz y morir por nosotros en obediencia.
¿Cómo podemos pensar nosotros que iba a ser diferente si Él es nuestro hermano mayor? Así es que pongamos atención en esto. ¿Quién puede obedecer lo que dice la Escritura? Primeramente, tienes que leer, escudriñar, buscar, memorizar, vivirla, obedecerla, para poder tener cumplida la promesa de que recibirás tus peticiones. Te puedes desgastar todo lo que quieras. No basta un ayuno prolongado. No basta un ayuno prolongado. No basta que hagas mucho servicio a diferentes personas, que regales todo lo que tienes. No basta, porque no obedeces. Y el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Si no, no vamos a recibirlo, porque aquí esas obras no están con el ingrediente básico de la obediencia. Son puras madera, heno y hojarasca, pero no está el contenido de oro, plata y piedras preciosas. Así es que no prevalece, no vamos a encontrar respuestas a la oración. Pregúntate cuando estás orando y dices, ya he orado mucho por esto y no lo recibo. Puede ser que te conteste como le dijo a Pablo y a Jesús, sobre todo a Pablo. 3 veces oró y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él lo estaba guardando para que no se enorgulleciera por la gran cantidad de revelaciones que estaba recibiendo. Eso es lo que pasa con Pablo. Pero puede suceder en algunos casos con nosotros, pero muchas veces lo que pasa es que hay un área de nuestra vida en que no somos obedientes. Todo empieza por estás alimentándote de la palabra y esto lo van a oír y lo van a oír y lo van a escuchar y lo voy a repetir muchas veces. Porque si no leemos, ¿cómo puede alguien que no escucha las instrucciones de su Padre Celestial obedecer? Va a andar en sus caminos, va a andar en su lógica y en su sentido común, y eso no va a recibir respuesta. Vamos a orar, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sí quieres bendecirnos. Tú estás esperando bendecirnos, pero también nos amas tanto, Señor, que no nos vas a dejar que nos perdamos. Gracias, Señor, atentos a tu palabra para aprenderla y para obedecerla. Estamos en el nombre de Jesús. Amén. Si al hijo desobediente de Dios se le pusiera en sus manos la promesa, todo lo que pidieres en oración lo recibirás, si nos concediera eso, si lo permitiera, si lo cumpliera, con seguridad pediría algo que lo apoyara en su rebelión. Es un hijo que anda en la senda del pecado, en la de la rebeldía. Entonces, ¿qué va a pedir ese hijo? Pedirá una provisión para su propia lujuria y ayudas para su rebelión. Eso es lo que pediría. Satisfacer la maldad, satisfacer el camino en el que anda. Esto no puede ser tolerado nunca por Dios. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. ¿Cómo va a permitir que haya tinieblas en donde estamos viviendo en la luz? Por supuesto que no vas a escuchar, no vas a recibir esa petición. ¿Acaso Dios favorecería nuestras corrupciones? ¿Sería? Obvio. La respuesta tajante es nunca, nunca. ¿Acaso alimentaría las llamas de la pasión carnal para complacer a sus hijos? Jamás, jamás su hijo se perdería. Un corazón obstinado tiene ansias de una mayor libertad para poder ser más obstinado, más terco. Si es terco, quiere todas las condiciones para seguir en la terquedad. Un espíritu altivo, soberbio, anhela una elevación mayor para poder ser todavía más arrogante, presumido, presuntuoso. Quiere más, quiere que lo admiren, quiere que todos estén observándolo, aplaudiéndolo, glorificándolo en todas las áreas en donde se mueve.
Un espíritu perezoso pide una mayor comodidad para poder ser más holgazán. A veces si nos ponemos atentos a las oraciones que buscamos, vamos por los caminos equivocados. Por eso no los recibimos y nos llevamos sorpresa. Decimos, no, pues a mí Dios no me responde. Analiza a la luz de la palabra. ¿Por qué? Y un espíritu dominante pide más poder para gozar de mayores oportunidades para la opresión y el control de los demás o de las cosas. Vemos que sería una pérdida de esa persona si se le concediera. Según es el hombre, así serán sus peticiones. Un espíritu rebelde ofrece oraciones orgullosas y obstinadas. Es muy, pero muy obvio. ¿Acaso Dios oirá tales oraciones? Obvio, claro, por supuesto que no puede ser. No puede ser eso. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de luz, Dios es un Dios que busca el bien y que andemos en justicia, no en maldad. Nos dará lo que pedimos si guardamos sus mandamientos, pero si nos volviéramos desobedientes y rechazamos su gobierno, Él también rechazará nuestras oraciones y dirá también, si anduvieres conmigo en oposición, yo también andaré con ustedes, contigo en oposición. Con ustedes. Si anduviereis conmigo en oposición, yo también andaré con ustedes en oposición, tal como se lo dijo a su pueblo Israel en Isaías. Tal como lo dijo, por supuesto. Con los difíciles de soportar, yo me mostraré difícil de soportar. Van a venir situaciones, van a venir, no son pruebas realmente, son disciplinas de parte de Dios. Vas a encontrarte que todo sale mal. ¿Por qué me sale mal? ¿Por qué no puedo vivir como todos los demás? Veo a otros y soy más listo, soy más inteligente y a ellos les va bien y a mí me va mal. Examina tu vida. ¿Eres obediente? ¿Eres obediente? Ahí está la base. ¿A obediente a qué? A sus mandamientos, a todo lo que viene en la escritura, al comportamiento que Dios espera de ti, al espíritu que debe haber en ti, a cómo estás dominando y aplastando la antigua naturaleza. Felices seremos si por la gracia divina podemos decir como con David, junto con David, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Lavaré en inocencia mis manos, reconozco que soy pecador, las voy a lavar, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Esto no sería nunca una perfecta obediencia, por supuesto, pero sería al menos inocencia del amor al pecado y de la rebelión voluntaria contra Dios. Sería por lo menos apartarlo, lavar en inocencia mis manos. Eso es lo que haré para poder andar alrededor de tu altar, oh Jehová. Junto a esto hay otro elemento esencial para la oración victoriosa, es decir, reverencia infantil. La primera es obediencia infantil, ahora es reverencia infantil. Lo mismo, estamos hablando con la misma actitud de un niño, con la misma actitud sin maldad, sin prejuicios que tiene un niño. Cualquier cosa que pidiéramos la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos. Esta es la base de donde estamos partiendo para aprender esto. Observemos la siguiente frase. Recibiremos lo que pedimos. Recibiremos lo que pedimos. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso los recibimos. Cuando los niños han recibido una instrucción de su padre, no se les permite que cuestionen su validez o sabiduría. Por supuesto, esta es una orden. Haz esto. Haz algo que debe ser realizado por la orden del Padre. No se le permite. A ver, ¿por qué? ¿Y por qué lo tengo que hacer ahorita? Y si no lo quiero hacer ahorita, no se permite eso. Porque la obediencia termina donde comienza el cuestionamiento. Ya cuando empiezan las dudas, ¿y por qué? ¿Y yo por qué tengo que hacerlo? ¿Y si yo he sido siempre bueno? Y cuidado, ya caíste en desobediencia. El concepto que un hijo tiene de su deber no debe convertirse en la medida del derecho de mandar del padre. No,
no debe de ser. Eh, las cosas que tienes que ser, las cosas que debes hacer, no se convierten en la medida del derecho de mandar del Padre. Si tú lo tienes que hacer y eso no te da ningún privilegio para no obedecer. Los buenos hijos dicen, nuestro Padre nos ha ordenado que hagamos tal y tal cosa, y por eso la haremos, pues siempre nos deleita agradarle. Aquí está la clave, la profunda clave. Nos deleita agradarle. La razón más poderosa para la acción de un hijo amante o amoroso es la motivación de que le agradará a sus padres. Cuando sabe que va a causar que sus padres le agrade, que sus padres tal vez sonrían, que sus padres le den unas palabras de reconocimiento. Bien, qué bueno eres, hijo, eres un hijo obediente, has hecho bien lo que te mandé. Y el argumento más poderoso que puede utilizarse para detener a un hijo bondadoso es demostrarle que tal curso de acción disgustaría a sus padres. Cuando sabes que eso no le va a gustar a mi papá ni a mi mamá, no le va a gustar mejor, ese es el argumento más fuerte para detener a un hijo que realmente tiene bondad en su corazón, que es obediente. Precisamente lo mismo nos sucede con Dios, que es el Padre perfecto. Por lo tanto, sin temor a equivocarnos, hacer siempre lo que le agrada es nuestra norma de lo que está bien, mientras que lo que le desagrada es con seguridad la regla de lo que es indebido. Vamos a buscar. ¿Le agradaría a Dios esto? ¿Qué piensa Dios de esto que voy a decidir? ¿Qué piensa Dios de esto que estoy haciendo? ¿Qué piensa Dios de mi comportamiento? ¿Qué piensa Dios de las acciones, de lo que estoy intentando hacer con otras personas? ¿Qué piensa Dios? ¿Le agradaría a Dios ver eso? ¿Y sabes qué? Dios siempre está con sus ojos puestos en nosotros. Dios conoce lo profundo de nuestro corazón. A Dios no le pasa inadvertido nada. Supongamos que cualquiera de nosotros fuera obstinado y dijera, no haré lo que le agrada a Dios, sino que haré lo que me agrada a mí. Así. Observemos entonces cuál sería la naturaleza de nuestras oraciones. ¿Cómo serían? Nuestras oraciones podrían resumirse en esta petición. Hágase mi voluntad. Sí, porque si no quieres hacer la voluntad de Dios, vas a hacer la tuya. Y tú sabes que hacer tu voluntad ajena a la de Dios tiene que ver con la carne, tiene que ver con la influencia demoníaca. No, no hay otros caminos. Es ese camino. Si no le agrada a Dios es porque hay pecado de por medio. Hay carne, hay maldad, hay influencia satánica o influencia espiritual de espíritus malignos. Vamos a detenernos, Señor. Libres seamos de tal cosa. Siempre te pedimos, Señor, que sea obediente, Señor, que haga lo que te gusta, Señor, que esto, sin saber que nos toca a nosotros el ser obedientes para agradarte a ti. No te toca hacer el trabajo a ti para nosotros, por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros, Señor. Qué cómodo es que siempre pidamos lo que deben, que hagas tú lo que nosotros debemos hacer. Pero esa no es una educación que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por abrirnos a la luz, exponernos tal como aún nuestra carne quiere intervenir en esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay veces que veo oraciones y digo, eh, creo que hace falta más aprender. Muchas veces decimos, Señor, que no haga esto, Señor, que no haga el otro, Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame del otro. Sí, líbrame de tentación, lo dijo Jesús, por supuesto, no nos dejes caer en tentación, pero de ahí a que toda mi responsabilidad como hijo de Dios, toda mi responsabilidad de ser obediente, toda mi responsabilidad de buscar agradarte, agradarlo, la haga Él, no es así. Dios nos quiere educar, Dios nos quiere enseñar. Para algo nos dio libre albedrío, para algo nos dio el poder de decidir. No es solamente para que
podamos pedir, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, que no haga yo esto, que no me enoje, que no haga. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Eso es una demostración de que andas en el Espíritu, andas en obediencia a la palabra y en obediencia al Espíritu. Pero Dios nos sustituye. Señor, haz que tenga el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Te lo pido, Señor. No, te toca a ti hacerlo. Dios nos dio la palabra y Dios quiere que seamos obedientes. Jesús le pidió al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este sufrimiento al que me voy a enfrentar, de apartarme de ti porque todo el pecado va a venir sobre mí. Quería darnos un mensaje, Jesús, con esas acciones. Pero, pero, no se haga mi voluntad, no lo que yo quiero, no lo que yo digo, no lo que te estoy pidiendo que hagas. Pasa de mí esto, quítame este momento, quítame de hacer esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, sino tu voluntad. ¿Acaso podríamos esperar que Dios consintiera eso? ¿Acaso seremos señores no solamente de la heredad de Dios, sino señores del propio Dios para darle instrucciones y órdenes para que Él las lleve a cabo? ¿Querrían que el Todopoderoso renunciara al trono para colocar ahí a un altivo mortal, soberbio, arrogante? No, no. Estemos claros, las oraciones no son, Dios, haz lo que me toca hacer a mí para yo estar cómodo y yo no tener, es que yo caigo, es que yo no puedo. Bueno, ok, a la palabra, a orar, a estudiar la palabra, a llenarte de la palabra, a obedecer lo que estás leyendo, lo que estás viendo. Y entonces el fruto de andar en el Espíritu, el fruto de lo que estás haciendo, el fruto de leer y obedecer, ese va a ser el amor, gozo, paz que va a fluir desde el interior para demostrar que lo que estás haciendo al obedecer la palabra está surgiendo en todas esas cualidades que se llaman el fruto del Espíritu, de una vida en el Espíritu. Si tuviera un hijo en su casa que no tuviera ningún respeto de ningún tipo por su padre, nada, pero que dijera, quiero hacer en todo lo que se me venga en gana, si viniera a pedirles algo, si viniera a pedirles algo, ¿le concederían lo que pide? De nuevo, esto ya sabemos cuáles son las respuestas, yo sé que ustedes las conocen, pero esto va como una parábola, como una paralelo a decir, si acá, a nivel de nosotros, seres imperfectos, vemos que si hay rebeldías, obstinación en un hijo, por supuesto que no le concederíamos lo que nos pide. ¿Y queremos que Dios lo haga para nosotros? ¿Acaso le permitirían que les dictara su conducta y se olvidaran de la honra que debe guardarles el hijo a ustedes como padres? Dirían ustedes, sí, mi querido hijo, sí, mi hijito, yo reconozco que tu importancia y serás el señor de la casa y obtendrás todo lo que pidas. ¿Sería eso? ¿Qué clase de casa sería esa? ¿Qué tipo de familia se está formando cuando los padres dejan que todo suceda? ¿Qué estaría pasando ahí? Por supuesto que hay que poner límites, sin aplastar a los hijos, por supuesto, pero no concederles todo lo que están pidiendo. Tristemente hay algunos hogares que son así, pues hay padres insensatos que permiten que sus hijos se conviertan en sus dueños, en sus señores, en sus amos. Y de esta manera se fabrican una vara, una vara para sus propias espaldas. Esos padres están construyendo una vara no para corregir al hijo, sino para sí mismos al hacer esto, porque va a haber sufrimiento, van a padecer las consecuencias de que los hijos hayan sido preparados como rebeldes, obstinados, cómodos,
perezosos, holgazanes, como le quieras decir. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar con respecto a esto, porque hay mucho que aprender en todo esto. Hay mucho que debemos aprender. Mm, Perdón. Señor, ¿cuántas veces hemos pedido que hagas lo que nos toca hacer a nosotros? Como si un hijo le dijera a su padre, papá, hazme la tarea. Hazme la tarea porque yo no tengo ganas, yo voy a ver la tele. Papá, papá, gasté mi dinero, dame más. Dame mucho más, porque yo quiero comprar más cosas. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos comportado como hijos que se puede decir rebeldes, hijos chiflados, sería la palabra correcta, y no estamos honrándote como debemos. Por eso es que solo concederás las peticiones a aquellos que guardan tus mandamientos y que buscan agradarte a ti, Señor. Eso es lo que queremos hacer y debemos hacer. No te vamos a pedir que tú lo hagas, Señor, ya no más. Líbranos de esto, líbranos del otro, haznos esto, haznos lo otro. Quítame. Sí, voy a orar, pero voy a actuar también. Voy a pedirte ayuda, Señor, para que me redargullas, para que me hagas ver, pero eso significa que voy a aceptar correcciones, que voy a aceptar la disciplina. Gracias, Señor, porque tú nos amas y por eso mismo nos disciplinas y no dejas que nos perdamos y que nos vayamos de nuevo, de regreso a las tinieblas de donde salimos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Queremos hacerlo vida. Queremos que esto quede grabado en nuestro corazón y que tu palabra sea nuestra guía, nuestro alimento. Que tu palabra sea el motivo de andar en tu camino. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Que tu palabra nos vivifique, nos instruya, que nos enseñe, nos redarguya a través de tu palabra, tu espíritu, porque toda la palabra fue inspirada por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por ser paciente y tolerante, como un padre amante que eres. Pero, Señor, esto que nos hablas es para darnos cuenta que hay que actuar, corregir, siendo obedientes y buscando en todo, en cada decisión, en cada acción, en cada palabra, agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros te pedirá perdón por todas las desobediencias, las rebeldías, los caprichos que hemos hecho, las situaciones en donde queremos que tú hagas lo que nos toca hacer a nosotros. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oro por los enfermos, Señor. Oro por todos los que están padeciendo enfermedad. Sea cual fuera el motivo, tú te pedimos, revélaselo, Señor, a su corazón. Si es consecuencia de algo, Señor, enséñale, pero sánalo, Señor, cuando haya cumplido, cuando, cuando sea, porque es más importante su alma, es más importante su vida que aún muchas veces que la sanidad. Tu pueblo en ocasiones fue, jus- eh, recibió la justicia con plagas, con enfermedades, por causa de sus desobediencias y su rebeldía, tu pueblo Israel. Igual, Señor, con nosotros. Señor, si hay alguien que está enfermo y es porque o no te conoce, Señor, que le enseñemos el camino de la salvación, que conozca el camino de la salvación. Santifícalos, bendícelos, Señor, ilumínalos, que haya alguien que les comparta la palabra y que puedan entenderla. Y si han llegado a que pase lo necesario para que se conviertan, Señor, ten misericordia todavía, Señor, te pedimos. Ten misericordia y seguimos orando por ellos. Para aquellos que por efectos de todas las maldades que hay en el mundo están en enfermedad, Señor, te pedimos, sánalos, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu amor, Señor, sánalos, sana los corazones heridos, lastimados, atormentados, Señor.
Sana, libera a aquellos que están en cárceles de impiedad, en cárceles que han sido torturados por muchos años. Te pedimos libertad para los cautivos, Señor. Y a nosotros nos has dado la orden de que vayamos haciendo la obra que tú empezaste a hacer, Señor, como porque somos parte de tu cuerpo en la tierra, tu iglesia. Señor, te pedimos por todos aquellos que estén pasando por necesidades económicas. También si se trata de una enseñanza, Señor, que busquen en la palabra si hay algo que ha estado estorbando la bendición y la prosperidad. Y si es una prueba, Señor, fortalécelos. Te pido también, Señor, por aquellos que están limitados en su libertad física. También, Señor, que aprendan, que aprendan a ser obedientes, a estar humildes delante de ti y líbralos, Señor, de más padecimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te pido por todos aquellos que fielmente diezman y ofrendan. Gracias, Señor. Sé que tú ves el corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Ahora